Ya. Acuario del zodiaco. Bueno, Acuario. La luna nueva te corresponde, mi estimado Acuario. Ascendentes, soles, lunas. Esta luna nueva de esta semana te corresponde en la casa 2. De 2 a la 3. De 2 a la 3. Un punto ahí entre 2 y 3. Pues bueno, es una semana muy bonita para que Acuario eh, trabaje mucho el asunto de. Podemos verlo de tres formas. Una, autoestima. Dos, temas financieros, bolsillo, cartera, mi economía. Y tres, los deseos, lo que quiero conquistar. Porque ahí también está Marte, también está el tema. Específicamente los valores. ¿A qué le estás dando valor? Entonces, no es cuestionárselo, sino por el contrario, reconocer esos valores y junto con los valores que ya tienes, Acuario, ascendentes, lunas, pasar a la casa 3, que es lo que está iluminando esta lunación, lo que está invitando también, es atreverse a programarse diferente, ¿no? Acuario es un signo muy habilidoso. Las personas acuarios, que sean de signo acuario, ascendentes o lunas, pues claramente son personas que han venido teniendo mucha transformación y ahora el mundo les corresponde más fácil. Ten en cuenta que el mejor escenario para hacer acuario es este, 2026, donde el mundo va rápido, a la velocidad que le gusta acuario. Ahora es más fácil acuario para ti. Entonces el hecho de que se dé una luna nueva allí en la casa 2 también invita a cómo estoy generando mis recursos, ¿no? ¿Cómo estoy siendo yo mi propio proveedor o mi propia proveedora acerca de mis regalos, acerca de lo que tengo, con lo que puedo llegar a hacer cosas, donde quizás no estoy viendo otros potenciales que a lo mejor también puedo aprovechar? Las lunas nuevas nos invitan siempre a cerrar un tema y al mismo tiempo que algo estamos cerrando, pues por eso se llama luna nueva, como el nacimiento de algo que yo empiezo a ver y a ejecutar que cubra mis necesidades lunares. Por eso la luna nueva es una conjunción entre el sol y la luna, que es verlo o dicho de otra forma, óvulo y espermatozoide, gestándose algo para los próximos 6, 8, incluso a veces hasta 12 meses. Entonces, desde ahí, visto desde esa línea, pues es una energía muy positiva para Acuario en cuanto a propios valores y en cuanto a formas de pensar distinto que les sume, que les agrade. Las tensiones y algunos temas que pudieran estar tensos para Acuario, pues ya van cambiando, van pasando y tienen un escenario más fácil esta semana para estar como más aterrizaditos, como más. Es que de todas maneras Saturno hace lo suyo. Saturno, y digo Saturno no porque quiera ser muy saturnino, digo Saturno porque Saturno es el otro planeta regente de Acuario. Entonces no se les olvide que Acuario tiene dos planetas que lo rigen, no solamente es Urano, Saturno también es regente de Acuario. Entonces, tu planeta regente Acuario, que es Saturno, está en la casa 3. Eso le da mucho piso también y ayuda a que Acuario logre aterrizar muchos temas que tiene por allá en la estratosfera. Conclusión, una luna nueva que le trae más beneficios en la parte del vínculo, en la parte de cómo me estoy vinculando conmigo mismo, con mi economía, con mi autoestima, con mi propio valor, y amor y demás. Esto es muy, muy necesario también por estos tiempos de Acuario. Vamos con Piscis, mis estimados Piscis. Primero, como siempre, reconocerles a Piscis su gran paciencia, ¿no? Una hora, hora y media para mirar el horóscopo de Piscis, pues una gran paciencia que pueden tener. Y vamos a ver las energías de Piscis, cómo se marcan. Si tú eres de signo ascendente en Piscis,